En 1984, el FBI declaró formalmente que Miami era la ciudad más peligrosa de todo Estados Unidos. Sí, una etapa oscurísima. Totalmente. O sea, estaba sumida en el caos financiero, asfixiada por el crimen violento y básicamente en un estado de decadencia urbana absoluta. Ajá. Pero, y aquí viene lo fuerte, apenas 3 años después, esa misma ciudad se había transformado en la capital mundial indiscutible del glamour, la moda de lujo y el turismo de alto nivel. Un cambio radical. Y la responsable de este milagro arquitectónico y económico sin precedentes no fue una brillante política del gobierno o un plan urbanístico. Fue una simple nota de 2 palabras escrita por un ejecutivo de televisión. Es que, sin lugar a dudas, uno de los saltos culturales más radicales del siglo XX. Ya te digo. Y precisamente para entender la mecánica exacta de cómo se produjo este fenómeno, pues hoy abrimos una nueva investigación exhaustiva. Exacto, porque a ver, esto no es un repaso nostálgico, es un análisis a fondo de un ecosistema cultural entero. ¿Eso es? Para armar este rompecabezas, hemos estado revisando un archivo digital gigantesco sobre la cultura pop de los años 80, un catálogo que documenta absolutamente de todo. Y de todo es de todo, ¿eh? Sí. Desde el Mundial de España 82 y las hazañas del ciclismo mítico de la época, hasta, catálogos de juguetes clásicos como los Madelman o los Exin Castillos. ¡Qué clásicos! Sumamos a esto conciertos de Miguel Ríos, sintonías de la Vuelta Ciclista, recortes de revistas antiguas. O sea, toda una cápsula del tiempo. Pero la verdadera joya de la corona que tenemos sobre la mesa hoy son 2 documentos específicos. Por un lado, un análisis sociológico minucioso sobre el renacimiento del estado de Florida y por otro, un guión documental que disecciona el legado técnico de una obra audiovisual que lo cambió absolutamente todo. Y nuestra misión hoy con todo este material es desentrañar cómo Corrupción en Miami, conocida globalmente como Miami Vice, fue muchísimo más que una serie de entretenimiento pasajero. Claro. Queremos entender cómo operó para convertirse en el verdadero Big Bang de la televisión moderna. O sea, cómo redefinió el consumo audiovisual, dictó la moda masculina a nivel global y literalmente rescató a una urbe entera de sus propias cenizas. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque resulta asombroso pensar en el contraste entre el lujo deslumbrante que se veía en la pequeña pantalla y la brutal realidad que asolaba las calles de Miami en esa misma época. Totalmente. Para entender el calibre de este impacto visual, primero tenemos que viajar a la génesis del proyecto, ¿no? Entender el problema que intentaban resolver. Pues una génesis que, según nuestro guión documental, arranca con una anécdota casi mítica en los despachos de la cadena estadounidense NBC. Ajá. La cadena tenía un problema muy grave en ese momento, y es que estaban perdiendo a la audiencia más joven. Y ahí es donde entra Brandon Tartikoff, que era el jefe de programación. Él tenía que idear un cebo para recuperar ese público. Exacto. Y lo fuerte es que no presentó un informe de viabilidad ni un piloto escrito de 60 páginas. Escribió una nota conceptual en un blog, con solo 2 palabras. 2 palabras. MTV Cops. Es decir, policías de MTV. Es que esa brevedad encerraba una estrategia clarísima. Se habían dado cuenta de que toda una generación estaba completamente hipnotizada por la revolución de los videoclips musicales. Claro, el formato de la MTV. Eso es. Un formato que ofrecía un ritmo de montaje frenético y una estética visual muy pulida y magnética. Entonces, querían trasladar esa exactitud de videoclip a un formato de serie de 1 hora. A ver, es el equivalente moderno a intentar que una plataforma de streaming te financie hoy una superproducción multimillonaria basándose únicamente en un tuit viral que hizo gracia, ¿sabes? Sí, tal cual. 2 palabras para pedir un cheque en blanco. Y para sostener esa idea visual, diseñaron a 2 protagonistas que rompían cualquier esquema de lo que debía ser un policía en televisión. Desde luego. Por un lado, tenemos a James "Sonny" Crockett, interpretado por Don Johnson. Un exjugador de fútbol americano, veterano de la guerra de Vietnam, que vive de forma precaria pero lujosa en un velero anclado en el puerto. Y tiene como mascota un caimán llamado Elvis. Un nivel de excentricidad calculado al milímetro. Totalmente. Y como contrapeso perfecto llega Ricardo "Rico" Tubbs, interpretado por Philip Michael Thomas. Un detective de Nueva York, inmensamente sofisticado y urbano, que aterriza en Florida persiguiendo al asesino de su hermano.
Claro, el dúo clásico pero renovado. Exacto. Juntos forman esta pareja opuesta que se sumerge en las redes de corrupción locales. Pero claro, poner a estos dos personajes casi de anuncio publicitario en medio de una trama requería un escenario creíble. Y aquí es donde la realidad superaba con creces a la ficción. Sí. Porque los años 80 en Miami eran la temida era de los cocaine cowboys. Lo fascinante de esto es que los guionistas de la serie no tuvieron que inventarse los grandes villanos ni las tramas de intriga. El contexto histórico real era un polvorín. Una barbaridad. Los cárteles colombianos habían convertido el sur de Florida en su puerto principal de entrada y operaciones. Hablamos de miles de millones de dólares en efectivo circulando por la ciudad de manera ilegal todos los días. Sí, sí. Lo que desató una guerra territorial sin precedentes en plena calle, por el control de las rutas. Hay un dato en el análisis sociológico que pone los pelos de punta por su crudeza. Los bancos de Miami tenían tantísimo dinero en efectivo depositado a diario por empresas tapadera del narcotráfico que se quedaban literalmente sin espacio físico en las cámaras acorazadas. Es increíble. Tenían que fletar camiones para enviar billetes fuera del estado. Madre mía. Y mientras tanto, las tasas de homicidios con armas automáticas batían récords mundiales mes tras mes. Esa era la realidad. O sea, una ciudad desangrándose a plena luz del día. Por eso el reto narrativo para la NBC era colosal. Si muestras esa realidad de forma hiperrealista, como si fuera un documental de corresponsales de guerra, el público apaga el televisor a los 10 minutos. Claro. Especialmente esa juventud que lo que busca es evasión y entretenimiento. Lógico. Nadie quiere ver pura miseria y desesperación un viernes por la noche en el salón de su casa. Si la imagen es demasiado deprimente, pues la gente cambia de canal al instante. Esa fue exactamente la encrucijada del equipo creativo. Para mantener a la generación MTV pegada a una pantalla viendo historias sobre cárteles despiadados, prostitución, corrupción policial y una violencia extrema, tenían que hacer algo drástico. ¿El qué? Tenían que envolver ese horror narrativo en el paquete visual más deslumbrante y magnético que la televisión hubiera emitido jamás. Necesitaban un filtro anestésico. ¡Ostras! Y el arquitecto encargado de diseñar ese filtro fue el productor ejecutivo Michael Mann, el mismo que años después revolucionaría el cine con películas aclamadas como Hit o Collateral. Un genio. La documentación habla de Mann casi como de un tirano obsesivo de la estética. Tenía una regla fundacional, una orden inquebrantable que todo el equipo de rodaje debía cumplir a rajatabla. Nada de tonos tierra. Una decisión que dinamitaba el estándar audiovisual de la época. Ya te digo. Porque, a ver, los dramas policiales respetados de los 70, como Canción triste de Hill Street, utilizaban deliberadamente colores tierra, marrones, grises y tonos sucios y apagados. Para darle ese toque realista, ¿no? Exacto. Para transmitir un realismo descarnado y mostrar la sordidez urbana tal y como era. Pues Mann hizo exactamente lo contrario. Nuestro guión documental detalla que si el equipo de localizaciones llegaba a grabar a una calle y había, no sé, un edificio de ladrillo marrón o un coche rojo aparcado, se paralizaba la producción. ¿En serio? Sí. Había un equipo masivo de pintores contratado específicamente para repintar esos elementos de azul turquesa, rosa coral o verde menta, antes de que las cámaras empezaran a rodar. ¡Qué barbaridad! Pero es que, sin ser conscientes de ello, al forzar esta paleta cromática, estaban sentando las bases de una corriente visual que décadas más tarde, en la cultura de Internet, se bautizaría como Vaporwave. Ah, claro, la estética Vaporwave. Eso es. Esa estética nostálgica y retrofuturista, completamente saturada de luces de neón, colores pastel, siluetas de palmeras a contraluz y un dominio absoluto del color blanco brillante. Ajá. Era un rechazo frontal a mostrar la fealdad del mundo real, apostando por la estilización absoluta. Y esa obsesión visual saltó rápidamente de la pintura de los decorados al vestuario de los actores, creando lo que los analistas de tendencias denominaron el look croquet. Fue un antes y un después en el armario masculino internacional. Completamente. De la noche a la mañana, el protagonista aparece llevando americanas y trajes cruzados de lino que se arrugan de forma natural, en tonos lavanda o azul cielo, y el detalle que hizo explotar la cabeza a los estilistas. A ver,
debajo de una chaqueta de sastre de alta costura, Crockett no llevaba una camisa de botones rígida. Llevaba una simple camiseta de algodón básica de cuello redondo. Una transgresión de las normas clásicas de etiqueta que hoy nos parece lo más normal del mundo en cualquier oficina moderna. Sí, hoy en día sí. Pero que entonces era sencillamente impensable y escandaloso en un entorno profesional de autoridad. Ya. A esto se sumó la popularización global del zapato náutico y el mocasín clásico, pero con una regla estricta. Siempre sin calcetines, sin importar la situación. Y no podemos olvidar la institucionalización de la barba de 3 días. Hay que contextualizar esto, porque antes de que Sonny Crockett apareciera en pantalla, salir en televisión nacional sin un afeitado apurado era sinónimo de ser un vagabundo, un criminal o alguien que había perdido el control de su vida personal. Claro, era de dejado. Crockett agarró ese rasgo considerado de higiene deficiente y lo transformó en el símbolo definitivo de la masculinidad rebelde, relajada y sumamente sofisticada. De repente, todo el mundo quería dejarse esa barba. Sí, sí. Pero claro, revisando todo este material, tengo que plantear un gran pero. Dime. Hay algo que me chirría a nivel lógico en el concepto. Estamos hablando de 2 agentes de policía encubiertos. Ajá. Su trabajo, por definición, es infiltrarse, ganarse la confianza de criminales en extremo paranoicos y, sobre todo, pasar desapercibidos para seguir con vida. Cierto. Entonces, ¿no es un absurdo logístico clamoroso que un policía encubierto vista ropa de Gianni Versace y conduzca un Ferrari Testarossa blanco por los barrios más conflictivos de Florida? Es como llevar un letrero parpadeante de luces de neón que grita: «Mírenme, soy el infiltrado». Es una reacción muy natural la tuya. Y de hecho, muchos críticos de la época señalaron lo mismo. Lo veían como un fallo de guión imperdonable. Es que lo parece. Pero, si conectamos esto con el panorama general del ecosistema criminal de Miami en ese momento, la contradicción se evapora. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hay que recordar a quienes estaban persiguiendo y tratando de engañar. No eran rateros de poca monta robando en tiendas de barrio. Eran los auténticos reyes del narcotráfico internacional, individuos que se movían en aviones privados y manejaban presupuestos y niveles de vida superiores a los de algunos países pequeños. Vale, entiendo por dónde vas. En ese nivel de riqueza absolutamente estratosférica, un policía que intenta hacerse pasar por un gran comprador de droga vestido con un traje barato de grandes almacenes o llegando a la reunión en un coche discreto del departamento de policía habría sido detectado. Y asesinado en el primer minuto. Claro. Exactamente. Paradójicamente, la ostentación más extrema y escandalosa era su único mecanismo realista de supervivencia. ¡Qué fuerte! Para poder sentarte a negociar en la mansión de un capo que lleva relojes de oro macizo, tienes que parecer alguien que también maneja ese nivel de millones y que pertenece a ese mismo club exclusivo. El exceso absoluto. En este microcosmos de hiperriqueza ilegal era el camuflaje perfecto. La verdad es que visto así, el exceso tiene todo el sentido táctico dentro de esa locura. Así es. Ahora bien, puedes tener a los actores mejor vestidos del planeta, luciendo moda de Armani y conduciendo potentes deportivos italianos. Pero eso es solo el 50% de la receta de un videoclip. Falta el sonido. Exacto. Una imagen deslumbrante se cae a pedazos, pierde toda la fuerza si el sonido no acompaña a la misma altura. Y aquí es donde la televisión sufrió otro terremoto técnico que cambiaría las reglas para siempre. Sin duda. En Corrupción en Miami, la música dejó de ser un simple adorno para convertirse en el tercer protagonista de la historia. El salto evolutivo que dieron en el departamento de sonido fue probablemente la innovación que sentó las bases para la ficción de prestigio que consumimos hoy en día. Pensemos un segundo en cómo funcionaba la televisión antes de 1984. La banda sonora era un elemento puramente utilitario y, sinceramente, un poco perezoso. Muy perezoso. Si había una persecución, sonaban unos violines genéricos de ritmo rápido. Si una escena era triste, se ponía un piano melancólico de fondo. Era una música instrumental creada por músicos de estudio, diseñada para ser invisible y acompañar pasivamente. Nadie en su sano juicio iba a una tienda de discos a comprar la música de fondo de un episodio policial estándar de la época. Cumplía su función y desaparecía. Y de repente, esta serie revienta esa norma conservadora e introduce de forma masiva lo que en la jerga audiovisual se conoce como música diegética. Ajá.
Para que nos entendamos, esto significa música que los propios personajes pueden escuchar dentro de su realidad en la escena. La canción está sonando en la radio del Ferrari mientras conducen o retumba por los altavoces de un club nocturno en el que entran a interrogar a alguien. Claro. Pero lo alucinante es que no era música instrumental genérica, eran los números 1 de las listas mundiales. Artistas de talla mundial que estaban llenando estadios internacionales en ese preciso instante. Hablamos de incluir temas de Phil Collins, Tina Turner, Dire Straits, Glenn Frey, Depeche Mode. Una pasada. Y lo verdaderamente revolucionario no fue solo conseguir los costosos derechos de emisión de esas canciones, sino la ingeniería de cómo las integraban en el montaje y en la psique de los personajes. Espera un momento porque aquí los números me fallan estrepitosamente. A ver. Licenciar una canción exitosa, digamos un éxito mundial de Tina Turner, para incluirla en un solo episodio en la época dorada y multimillonaria de las discográficas, debía de costar una verdadera fortuna. Una barbaridad, sí. Lo normal, seguro y barato, era usar música genérica gratuita. Pues fue una batalla campal en los despachos. La cadena inicialmente se negaba en rotundo a abrir esa puerta. El coste por episodio se disparó a más de $1 millón, una cifra astronómica para la época. ¡Madre mía! Y gran parte de ese presupuesto iba destinado a pagar exclusivamente esas licencias musicales. ¡Ostras! La justificación y la defensa inquebrantable de Michael Mann fue argumentar que la canción no era un fondo ambiental, sino que funcionaba como parte activa del guión. Empleaban el ritmo, el tono y la letra de esos éxitos pop para explicar el estado mental devastado del personaje o la tensión palpable de una escena sin necesidad de escribir diálogos explicativos. ¡Qué inteligente! Y cuando los ejecutivos vieron el resultado montado del primer episodio piloto, comprendieron que esa gigantesca inversión económica generaba una atmósfera hipnótica que literalmente ninguna otra serie de la competencia podía ni siquiera rozar. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque según los documentos del análisis sociológico, al cabo de muy poco tiempo se creó una simbiosis brutal, un modelo de negocio nunca visto. Así es. El programa pasó a operar casi como un gigantesco canal de promoción musical global, similar a la propia MTV. Totalmente. Las poderosas discográficas, que al principio exigían sumas ridículas de dinero por ceder los temas, pronto cruzaron los datos y se dieron cuenta de un patrón. Si una de sus canciones sonaba durante un episodio un viernes por la noche ante millones de espectadores, el lunes por la mañana las ventas físicas de ese disco en las tiendas de todo el país se multiplicaban exponencialmente. De la noche a las dienas se convirtió en el escaparate promocional más codiciado del planeta. Los artistas empezaron a rebajar sus tarifas, a ceder sus canciones casi gratis o incluso a componer temas originales y exclusivos para la serie. Claro, era un negocio redondo. Porque asegurar una aparición en Miami Vice era el equivalente a inyectar adrenalina directa a las ventas de tu álbum. Y toda esta maquinaria narrativa, técnica y musical cristaliza de forma perfecta en un momento muy específico. Una escena del piloto que a día de hoy sigue poniéndose como ejemplo de clase magistral en las facultades de comunicación audiovisual. Sí, mítico. Es la famosa escena donde suena In the Air Tonight de Phil Collins. Una lección de montaje que aún hoy pone los pelos de punta. Para quien no lo recuerde o no lo haya visto nunca, construyamos la escena un momento. Es noche cerrada en Miami, las calles están desiertas, sombrías, pero iluminadas por destellos de neón que se reflejan en el asfalto mojado. Ajá. Sonny Crockett y Rico Tops van en un descapotable negro camino de un enfrentamiento a punta de pistola que saben que puede costarles la vida. Durante minutos enteros no se dicen ni una sola palabra. Ni una. Todo lo que el espectador recibe son los rostros en tensión de los actores, los neumáticos devorando la carretera y la voz fría e inquietante de Phil Collins llenando absolutamente todo el espacio sonoro. Y luego llega el momento. Exacto. Hasta que, en el clímax emocional del trayecto, entra la icónica e inconfundible batería de la canción, rompiendo el silencio exactamente en el mismo instante en que la tensión de los personajes llega a su punto de ebullición. Los analistas coinciden en que ahí, en esos 3 mágicos minutos sin diálogo, la televisión demostró de un golpe que no tenía absolutamente nada que envidiarle a la grandilocuencia o al impacto emocional del cine. Hicieron añicos el techo de cristal de la ambición televisiva. Completamente. Demostraron que una serie de emisión semanal podía, y debía,
tener la impecable factura visual y sonora de una película de Hollywood de gran presupuesto. Y el rotundo éxito comercial de esa fórmula de alto riesgo, esa potente mezcla de oscuridad narrativa encubierta por un empaque pastel impecable e impulsada por música pop de primera línea, fue tan pero tan arrollador que la onda expansiva desbordó los límites del televisor. Llegó a la calle. Impactó el mundo real y físico. Y aquí es donde retomamos la promesa que hicimos al principio de la investigación de hoy. Cómo una obra de ficción reconstruyó una ciudad entera. Eso es fascinante. Vimos hace unos minutos que el equipo de rodaje no toleraba los colores tierra y pintaba paredes grises de colores llamativos, ¿verdad? Sí. Pues bien, esa práctica la llevaron a cabo de forma masiva en el famoso distrito Art Deco de la zona de South Beach. Ajá. Este barrio, famoso por su arquitectura de los años 30 con formas geométricas, estaba en los años 80 sumido en la ruina total. Habitado en su mayoría por criminalidad, edificios clausurados y ancianos sin apenas recursos. Y la historia real es alucinante. Como la cadena necesitaba fondos espectaculares para sus escenas, el equipo de producción iba literalmente por la calle llamando a la puerta de los dueños de esos hoteles abandonados. ¿Cómo lo oyes? Les pedían permiso para rodar y, a cambio, les repintaban gratis todas las deterioradas fachadas exteriores utilizando esa vibrante paleta de colores tropicales y pasteles simplemente para que el tiro de cámara quedara bonito. Y claro, cuando los grandes inversores inmobiliarios y los promotores turísticos vieron por televisión la magia que desprendía esa arquitectura bajo el filtro brillante de Michael Mann, ¿Qué pasó? pues que se dieron cuenta de inmediato de que tenían una mina de oro en bruto esperando a ser explotada. Ese fue el desencadenante de la locura inmobiliaria. Empezaron a comprar masivamente esos edificios decrépitos a precio de saldo. Vaya visión comercial. Los restauraron íntegramente, pero asegurándose de mantener estrictamente la misma paleta de colores artificiales que la serie había dictaminado en la pantalla. Y en cuestión de muy pocos años, la zona de South Beach experimentó una gentrificación brutal. De gueto a lujo. Exacto, pasando de ser un gueto evitado por todos a ser el destino turístico de lujo más vibrante, fotografiado y cotizado de todo el panorama internacional. Fue la serie la que trazó el plano del renacimiento de Miami mediante simple pintura escenográfica. Modificaron el curso del desarrollo urbano de una de las principales metrópolis del mundo, así de simple. Y en paralelo a este milagro del ladrillo, modificaron también las reglas intocables de la fama en Hollywood. Esa es otra historia tremenda. Hoy en día estamos más que acostumbrados a ver a gigantes del cine protagonizar series de televisión de altísimo prestigio, pero tenemos que situarnos en la mentalidad de la industria en los 80. Claro, no tenía nada que ver. En esa época, si tú eras un actor o actriz de cine, aceptar un papel en la televisión se consideraba abiertamente un fracaso absoluto, un paso atrás vergonzoso en tu carrera, vamos, el final de tu prestigio. Corrupción en Miami tomó ese rígido estigma de la industria y lo destrozó por completo. Las estrellas de repente se peleaban con sus agentes para conseguir un hueco en la serie. Revisar los créditos de invitados a lo largo de los 114 episodios que se emitieron ininterrumpidamente entre 1984 y 1989 es literalmente repasar la historia moderna de Hollywood y de la industria musical. Una locura de casting. Actores de primerísimo nivel que o bien necesitaban un lavado de cara de imagen moderno o que estaban a punto de explotar comercialmente y usaron la serie de trampolín. Por esos escenarios de colores pastel desfilaron un jovencísimo Bruce Willis, Julia Roberts, Liam Neeson o Helena Bonham Carter. Y músicos también. Sí, sí. Leyendas vivas de la música como el padrino del soul James Brown, el poeta Leonard Cohen o el incombustible Little Richard, que tenían papeles especiales interpretando a mafiosos o informantes. Ya no era un demérito hacer televisión. Figurar en esos créditos era un símbolo definitivo de validación y estatus cultural. Y esa profunda elevación del estatus del medio televisivo allanó el terreno tanto estructural como narrativamente para todo lo que estaba por venir en la edad de oro de las series. Ajá. Aprovechando que la gente estaba distraída con la estética de videoclip, los guionistas colaron argumentos de una complejidad moral y política totalmente inédita para el conservador horario de máxima audiencia de las grandes cadenas. Claro, temas tabú. Se atrevieron a abordar en horario estelar el terror de la naciente epidemia del SIDA, el auge del terrorismo internacional o las intromisiones encubiertas de agencias gubernamentales en la inestable política latinoamericana. Y sobre todo introdujeron el concepto de la amargura moral.
Antes de esto, el contrato no escrito con el espectador establecía que el episodio terminaba a los 45 minutos con los policías buenos atrapando al malo de turno, haciendo un chiste ligero en la comisaría y dando paso a los créditos con sensación de justicia. El final feliz de toda la vida. Exacto. Aquí, de repente, los espectadores se encontraban con episodios enteros donde los policías fracasaban estrepitosamente, la gente inocente perdía la vida por errores de los protagonistas y los altos cargos corruptos salían totalmente impunes en sus yates. Eso era rompedor. Esa densa ambigüedad moral, esa perturbadora idea de que el protagonista puede hacer cosas profundamente cuestionables en un mundo gris donde nadie es puramente bueno ni casto, es el abono directo del que germinaron producciones legendarias posteriores. Sin duda. Sin ese precedente de arriesgar tanto en estructura, tramas oscuras y ambición visual cinematográfica, probablemente jamás habríamos conocido la complejidad psicológica de Tony Soprano en Los Soprano, no existiría la cruda radiografía institucional de la policía en The Wire, no tendríamos los sofisticados laboratorios oscuros de CSI ni la brutalidad documental de Narcos. Ni siquiera algunos videojuegos. Exacto, es que la influencia trascendió con fuerza hacia el imperio emergente de los videojuegos. La vibrante estética, el tono sarcástico y violento e incluso el mapa mismo de la ciudad en la multimillonaria obra Grand Theft Auto Vice City son admitido públicamente por sus propios desarrolladores una inmensa y devota carta de amor a cada fotograma de esta serie. Es alucinante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un programa que reformuló la forma de vestir del hombre occidental, resucitó la contabilidad de discográficas enteras, cambió radicalmente la percepción del turismo de lujo internacional y sirvió como el implacable campo de pruebas para la televisión de prestigio que disfrutamos en la actualidad. Sí. Y todo este impacto sísmico persiste a pesar de que, si analizamos los datos fríos de audiencia, la serie sufrió un bajón importante y evidente de popularidad en sus últimas 2 temporadas, hacia 1989. Y es precisamente esa caída paulatina de audiencia la que, irónicamente, sirve como la prueba definitiva de su magnitud e influencia. ¿Por qué lo dices? Porque argumentaría, respaldado por los estudios sociológicos, que la serie sufrió de desgaste por una simple razón. En apenas 5 años de emisión, su rompedora y vanguardista estética fue canibalizada hasta el extremo por toda la industria audiovisual del entretenimiento. Todo el mundo copiaba la fórmula. Ah, claro. Se saturó el mercado. Desde los anuncios de moda masculina o perfumes hasta los videoclips musicales de artistas de segunda fila, todo intentaba lucir compulsivamente como un episodio de Miami Vice. Dejó de ser la deslumbrante vanguardia porque, a base de imitación, se había convertido en la normalidad absoluta y ubicua de la cultura de finales de los 80. O sea, murió de éxito al lograr convertir al resto del mundo a su propia imagen y semejanza. Tal cual. En resumen, todo este material de archivo que hemos diseccionado hoy nos demuestra tajantemente que no estamos hablando solamente de un nostálgico drama policial de policías y ladrones. Fue un documento cultural vivo, una revolución técnica sin precedentes y la demostración definitiva e innegable de que la pequeña pantalla podía aspirar a la categoría de arte, serio, adulto e influyente. Totalmente de acuerdo. Si hay alguien escuchando en este momento que no la haya experimentado todavía, la conclusión de los expertos en nuestra investigación es meridiana. Merece mucho la pena asomarse, aunque sea probar con un par de los primeros episodios que están disponibles ahora mismo a un clic en las plataformas modernas, simplemente para observar con lupa la zona cero, el lugar exacto donde empezó la televisión que hoy en día amamos. Total y absolutamente recomendable. Es un ejercicio casi arqueológico sobre cómo contar historias. Sí. Y bueno, después de repasar este largo viaje, de ver con detalle cómo un ambicioso equipo de rodaje llegó a una metrópolis problemática en decadencia, pintó unos cuantos bloques de edificios en ruinas con tonos pastel por conveniencia estética e inventó en un plató un glamour deslumbrante que los poderosos inversores luego persiguieron e hicieron realidad en el mundo físico. Sí, creo que esto plantea una pregunta importante. Una cuestión profundamente filosófica que deberíamos llevarnos para pensar largo y tendido. Adelante, cuéntanos qué te ronda la cabeza. Pues solemos dar por sentado como regla universal que el arte, y muy especialmente la ficción en televisión, se limita a imitar a la realidad.
Creemos que los creadores y guionistas observan atentamente el mundo que les rodea y luego escriben sobre él para reflejarlo en pantalla. Sí, es lo lógico, pero el caso documentado de la transformación de Miami nos demuestra que, en ciertas ocasiones, la flecha de la influencia puede apuntar agresivamente en la dirección contraria. ¡Ostras! ¿Hasta qué punto la imagen icónica y actual que tenemos interiorizada de las grandes ciudades del mundo, digamos el romanticismo de París, el bullicio incansable de Nueva York o la elegancia de Londres, no es en gran medida un decorado ficticio inventado por el encuadre de una cámara de cine o televisión al que la realidad física, los ayuntamientos y los propios ciudadanos han decidido imitar obedientemente a lo largo de las décadas? ¡Qué barbaridad! ¿Somos verdaderamente nosotros, como sociedad, quienes creamos la ficción basándonos en cómo vivimos? ¿O es esa ficción estilizada la que termina de forma secreta y silenciosa, diseñando los contornos del mundo por el que caminamos cada día? ¡Qué auténtica barbaridad de concepto! Pensar por un segundo que podemos estar paseando tranquilamente por nuestras ciudades, que en el fondo funcionan como inmensos platos de televisión que se han materializado en la realidad para cumplir las expectativas de una audiencia. Es una idea de una magnitud fascinante para dejar reposar en el cerebro durante un buen rato. Desde luego. Y con esta profunda reflexión cerramos nuestro análisis documental de hoy. Ha sido un viaje espectacular atravesando a toda velocidad los luminosos neones, la vibrante música pop y las violentas sombras de una década totalmente irrepetible en la historia moderna. Ha sido genial. Animamos a quien nos escucha a seguir siempre rascando un poco más la superficie, a cuestionar y buscar incansablemente la historia fundacional oculta que invariablemente late detrás de cada uno de sus programas o películas favoritas. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta nueva y reveladora investigación sobre cómo se moldea nuestra cultura y hasta la próxima ocasión. Ha sido un auténtico placer desentrañar esto juntos. Hasta pronto a todos, y recordad dudar siempre de lo que parece ser, a simple vista, un simple y bonito decorado.